Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este primer free webinar del año. Soy Yuri Luna, facilitador de este primer webinar, y vamos a desarrollar un tema que es muy importante, de la ciberseguridad a la resiliencia operacional digital. Sobre todo buscaremos responder una pregunta muy inquietante: ¿por qué los directorios siguen sin estar preparados para una cibercrisis? Esto es un tema que muchos que hemos vivido sesiones en directorio, que hemos interactuado con los equipos de seguridad, tecnología, ciberseguridad. El gran problema que muchas veces los técnicos tienen es que no saben cómo llevar una explicación técnica o un equipo no técnico. El otro día estaba en una sesión de directorio acompañando a un equipo de directorio y el especialista de ciberseguridad, el gerente de ciberseguridad, estaba presentando un diagnóstico de las amenazas que estaban enfrentando y él usó una jerga técnica que no correspondía para el equipo de personas que participaban. Los directores no son técnicos y no necesariamente comprenden y entienden la jerga técnica. Más o menos decía así, que el WAF que habían configurado pretendía proteger amenazas del tipo OWASP que estaban implementando esta medida del WAF para posibles account takeover y el abuso de APIs, protegiendo posibles bots maliciosos que pudiesen eventualmente explotar algunas vulnerabilidades. Si nosotros nos vamos a revisar desde el punto de vista de la gestión de lo que es ciberseguridad, un especialista técnico no puede vender a un directorio temas técnicos porque no necesariamente los directores son especialistas en ciberseguridad y mucho menos conocen la jerga, el argot de ciberseguridad. Lo que el gerente de ciberseguridad tiene que hacer es venderle al directorio el impacto al negocio que va a tener eso. Por eso hablamos que tenemos que dar un paso de la ciberseguridad a la resiliencia operacional digital. Es decir, la ciberseguridad es un esquema de defensa que sirve para proteger ataques. Perfecto, está muy bien. El técnico lo entiende con el equipo de tecnología. Pero lo que nosotros tenemos que vender es esa resiliencia, esa capacidad operativa para poder salir airosos de un ataque. Por eso hablamos de una resiliencia operacional digital. Vamos a ver este tema porque este tema es muy importante, sobre todo para venderlo a nivel estratégico, sobre todo para venderlo al equipo de tecnología, al equipo de seguridad, ciberseguridad, que no tiene por qué llevar un informe técnico a un directorio. Los directorios no necesariamente van a entender qué es un WAF, qué es un exploit, no van a entender qué es de repente um, eh, esos términos técnicos que suelen utilizar para explicar en forma sencilla lo que son amenazas. Entonces vamos a darle una lectura más estratégica a este concepto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta visión de negocio, esta visión estratégica que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque en los últimos años las amenazas de la ciberseguridad se han explotado, han crecido enormemente. Ya no solamente hablamos de los típicos problemas de firewalls, ya no solamente hablamos de defensa SOC, SIEM, sino que ahora hablamos de incidentes que incidentes críticos que no solamente son frecuentes, sino que aumentan en impacto, en frecuencia y complejidad. Vamos a ver que ahora antes hablábamos solamente de un modelo de ransomware como una amenaza potencial. Ahora hay ransomware de segundo y hasta de tercer nivel. Entonces, cada vez el atacante se vuelve más creativo y obviamente exige la necesidad de fortalecer todo lo que es este marco de seguridad. Pero eso no significa que yo le voy a dar una visión técnica a un director. Yo le tengo que darle un contexto estratégico de las implicancias que esto va a tener para la organización. Entonces, la pregunta incomoda, ¿por qué? Porque muchas veces las organizaciones pueden estar bien protegidas, pero aún presentan vulnerabilidades. La respuesta no está en la tecnología, sino en el enfoque que se le está dando. Muchos hablan de un castillo. El castillo tiene muros altos, tiene torretas de vigilancia, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta que tienen una puerta falsa que puede ser aprovechada por un atacante y que tiene la capacidad para poder burlar esas defensas y penetrar. Entonces,
Muchas veces las organizaciones implementan una gestión de ciberseguridad bajo un estilo estratégico, bajo un estilo tecnológico, más no como un problema empresarial que requiere obviamente una estrategia empresarial para implementar este tema de seguridad. Es decir, venderle al director el impacto al negocio que tiene una brecha en nuestra seguridad. ¿Cuánto nos cuesta la interrupción? ¿Cuánto nos cuesta un día de indisponibilidad si es que aprovechando una vulnerabilidad, un atacante nos deja fuera de servicio? Esa, esa visión empresarial es la que tenemos que empezar a vender. ¿Para qué? Para que efectivamente el director, que no es una persona técnica, conecte la realidad del negocio con esas amenazas. Y obviamente, desde el punto de vista, desde el punto de vista del entendimiento del negocio, pueda obviamente entender las implicancias de no tomar una decisión frente, en este caso, a una amenaza potencial. Pues el error fundamental del enfoque, de este enfoque técnico, es que se percibe como un problema meramente operativo, visto como una tarea del día a día sin implicancias mayores. Es decir, todos los días el equipo de ciberseguridad tiene que hacer un escaneo de las redes. Claro, a un director, escaneo de redes. Bueno, pues que escanee las redes, ¿no? O el típico, ¿no? Tiene que monitorear el anti-malware para ver si es que no detecta posibles ataques. Bueno, pues que detecte, ¿no? Que siga monitoreando para detectar los ataques. Se percibe como un problema meramente operativo técnico, pero no se ve las implicancias de eso. No logro vender la implicancia del por qué hacer un monitoreo de estas posibles amenazas para poder tomar medidas preventivas antes que el negocio se vea impactado. Es como cuando en riesgo describimos, ¿cuál es el riesgo operativo? El posible error en el procesamiento de una actividad. Posible error en el procesamiento de una actividad. Bueno, pues habrá un error, pues se corregirá, ¿no? Le estoy vendiendo solamente el evento, no le estoy vendiendo el impacto al negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El director percibe que el riesgo de la ciberseguridad es que exista un atacante. Ah, el riesgo del atacante, pero eso no es el riesgo. Ese es el actor, la amenaza, que eventualmente podría generarnos un impacto al negocio. Si yo vendo que el riesgo de ciberseguridad es el atacante, digo, pues ponle seguridad y listo, no nos va a atacar. Cuando eso no estamos buscando definir. Tenemos que saber describir el riesgo de la ciberseguridad para que no quede solamente un tema meramente operativo. Y nuevamente, no sea solamente una responsabilidad de tecnología, porque siempre, en la mayoría de las veces que he visto este tipo de presentaciones, este tipo de situaciones, se percibe que es una responsabilidad solamente del CISO, del gerente de ciberseguridad o el departamento tecnológico, cuando no se percibe que la responsabilidad es de toda la empresa. ¿Por qué? Claro, yo soy un usuario comercial, yo de repente recibo un correo electrónico, me han dicho que existen amenazas que van por correo electrónico, no hago caso omiso a eso, y de repente instalo un aplicativo y justo aprovecho, el atacante aprovecha que hay una desactualización y ese malware se inserta en el sistema y ataca y compromete mi información. No es solamente una responsabilidad de tecnología, una responsabilidad cruzada a nivel de toda la empresa. Y muchas veces el error fundamental se presenta porque se percibe como un tema técnico aislado. ¿Por qué? Porque el tecnológico, el funcionario de tecnología, el agente de ciberseguridad, el CISO, lo ha vendido como un tema tecnológico. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué tecnología se encarga? Cuando está desconectado de la estrategia del negocio y la toma de decisión. Cuando esto debería ser, por ejemplo, elevado a una situación de un comité de crisis donde participen los miembros del directorio, la alta gerencia, la alta dirección, y pues obviamente puedan entender las implicancias de lo que eso significa. No solamente hablamos
de vender la necesidad de implementar un WAF para poder mitigar los posibles exploits que van a presentar un compromiso de información afectando. No, o sea, tenemos que aprender a vender esto de una forma no técnica para que un directorio, que no necesariamente es técnico, pues comprenda cuál es el impacto al negocio. El riesgo de la ciberseguridad puede generarme impacto al negocio, daño reputacional, multas, sanciones, dependiendo de la naturaleza de la amenaza, puede llegar a comprometer hasta datos personales. Y en muchos países en Latinoamérica eso ya está regulado, inclusive ya está normado y penalizado, ¿no? Multas y sanciones por no tener o no haber implementado adecuados controles para proteger la seguridad de la información de los datos personales de nuestros clientes. El error fundamental es el enfoque que se le está dando. Es un enfoque técnico, más no un enfoque de negocio. Entonces, el riesgo tecnológico se percibe como algo técnico cuando debería ser un riesgo clave del negocio. COVID 2019 nos dice que el riesgo tecnológico es un riesgo del negocio y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque una deficiencia, falla, puede detener mis operaciones críticas, puede afectar a nuestros clientes, puede generarnos multas, puede generarnos ingresos no percibidos, pérdidas financieras y lucro cesante. En el peor de los casos, un daño reputacional y posición de mercado. Hasta, hasta hace poco, el riesgo tecnológico se percibe como una tipología de riesgo que es solamente para un especialista de seguridad, que es solamente para un especialista de tecnología, cuando en la verdad el riesgo tecnológico, el componente tecnológico de riesgo tecnológico es la parte pura y dura de tecnología y seguridad, pero alrededor hay una serie de componentes, el tema de procesos, el tema del componente humano, responsabilidades, gobierno de la tecnología. Hoy el riesgo tecnológico es un riesgo clave del negocio. Es un riesgo de negocio, como lo plantea COVID 2019. Y ahí la visión que tenemos que tener es comprender que si un incidente tecnológico pudiese generar la indisponibilidad del canal digital, esa situación ya se convierte en un riesgo de tecnología. ¿Por qué? Porque si ese factor tecnológico eventualmente se cae, pierde disponibilidad, vamos a tener un impacto a la imagen, lucro cesante, menores ingresos, daño a la imagen, daño reputacional, inclusive, dependiendo obviamente de la naturaleza del evento, inclusive hasta multas y sanciones. ¿Cómo nace todo esto y cuándo se activa? Bueno, DORA, la Digital Operational Resilience Act, la norma europea sobre gestión de la resiliencia operacional digital, impone multas y sanciones a aquellos bancos que no pueden hacer frente a este tipo de eventos y les exige establecer toda una serie de estrategias para poder hacer frente a estos eventos de interrupción para garantizar resiliencia digital, tener capacidad de responder. Ya en varios países en Latinoamérica, ya los reguladores están empezando a multar a entidades financieras que empiezan a tener una falta de resiliencia digital. No tienen capacidad para solventar soluciones con el menor impacto posible en los clientes. Entonces, la ciberseguridad versus la resiliencia operacional digital son dos enfoques diferentes, pero complementarios. ¿Por qué? Ciberseguridad es defensa, establecer estrategias para defender, establecer estrategias para detectar y proteger. La resiliencia operacional digital tiene que ver con la capacidad de sobrellevar esta situación, responder, reanudar y recuperar los procesos de negocio lo más pronto posible para que esta situación minimice el impacto al negocio. Hoy por hoy, la ciberseguridad aislada se concibe como un tema técnico. La resiliencia operacional digital se concibe más como un concepto de continuidad de negocio, en la cual aislados tampoco funcionan. Conjuntamente sí tiene una mejor visión. ¿Por qué? Porque ahora soy un técnico, ciberseguridad, que entiendo del impacto al negocio
y voy a buscar desarrollar estrategias que mitiguen el impacto para minimizar los posibles daños que podría tener el negocio. Hablamos una versión de un responsable de ciberseguridad 2.0 que ya no solamente ve la parte técnica, sino ve el impacto al negocio. Entonces, el enfoque tradicional de ciberseguridad es un enfoque meramente técnico: prevenir accesos no autorizados, reducir vulnerabilidades, proteger información, detectar amenazas, implementar WAF, implementar SIEM, implementar DLPs, ¿no es cierto? Una serie de controles tecnológicos que está bien, que es parte del día a día de un técnico en ciberseguridad. Es un enfoque meramente defensivo, reactivo y técnico. Eso es el enfoque tradicional. El enfoque moderno, el enfoque moderno incorpora más conceptos. Vamos a ver un par de detalles más. ¿Por qué la ciberseguridad tradicional va a fallar? Una, por uno de los grandes motivos. El atacante muta. El atacante se mejora, tiene procesos de mejora continua. Te ataca por una manera y si ve que respuestas, cambia la estrategia y busca otra forma como atacarte. No se queda en sus laureles dormidos. Permanentemente está innovando para atacarte. Y hemos visto que el ransomware, ahora hay ransomware de segundo y hasta de tercer nivel. Ransomware que ahora no solamente encripta, sino que ahora te chantajea y te amenaza con exponer tu información a los medios. Ya no es solamente el típico te encripto la información y listo. Ahora no. Ahora te amenazo y encima te chantajeo. Ransomware de tercer nivel. El atacante es muy creativo, muy creativo. Busca mecanismos alternativos para atacarte. La seguridad tradicional va a fallar. ¿Por qué? Porque si hoy yo implementé un SIEM, yo implementé un WAF, yo implementé cualquier medida de detección, en una semana, quizás 2 semanas, ya se identificó una vulnerabilidad y va a aprovechar esa vulnerabilidad para atacarte. La ISO 27002 habla en los controles de ciberseguridad, hay que hacer inteligencia de amenazas. Nos llama a hacer inteligencia de amenazas para poder comprender los nuevos estilos de amenazas, los nuevos estilos de ataque y ver cómo nos actualizamos con respecto a esas nuevas amenazas. Un segundo componente por qué la ciberseguridad tradicional va a fallar, porque el error humano es inevitable. Yo he visto en muchas organizaciones que los procesos de ciberseguridad son manuales, un SOC manual. Hoy ya no se puede concebir un SOC manual, tiene que ser un SOC automático con supervisión humana. Hoy hay modelos SOC con inteligencia artificial, bots que responden a bots. Ahora el ataque ya no es humano, ahora el ataque es un bot. Es una IA preparada y acondicionada, entrenada, para hacerte un escaneo en cuestión de minutos y detectar tus vulnerabilidades. Y claro, ¿qué capacidad tiene un humano para responder a cuestión de 2, 3, 5, 10 minutos de un ataque cuando éste aprovecha una vulnerabilidad luego de haber hecho un análisis de brechas en cuestión de minutos y haber identificado el punto débil? El error humano va a ser inevitable. Por lo tanto, yo no puedo condicionar mi estrategia de ciberseguridad al factor humano. Tengo que actualizarme, automatizar, usar IA para empezar a hacer estas pruebas de vulnerabilidades que ahora se hacen de forma manual. El otro día vi en LinkedIn una persona que había publicado cómo utilizar modelos de inteligencia artificial para hacer estos exploits de vulnerabilidades de forma automatizada, integrando varios agentes, integrando una serie de soluciones, pues permitía hacer escaneos en cuestión de minutos y buscar estrategias alternativas. ¿Ya? Ya no depende de un componente humano, ya no debería depender de un componente humano. La complejidad del negocio cada vez es más creciente, los entornos tecnológicos son cada vez más difíciles de proteger. Ahora ya no hablamos solamente de infraestructura en tierra, ahora hablamos de infraestructura en la nube y hablamos de infraestructura en la nube, de plataforma en la nube, de servicios de soluciones software en la nube, hablamos de respaldos de nube, hablamos de una serie de nuevas tecnologías emergentes y claro, obviamente el atacante también se moderniza. Ahora el uso de blockchain, antes que se parecía que era algo pecaminoso o algo así, hablar blockchain en un banco era casi, casi, era un sacrilegio.
Ahora lo están evaluando como un mecanismo para hacer transferencias internacionales en cuestión de minutos. Ya no usar SWIFT. ¿Por qué? Porque SWIFT ahora con todo este tema geopolítico, mandas tu dinero a Estados Unidos y si ese Estados Unidos no le gusta a tu país, te bloquea el dinero y listo, perdiste. Entonces vamos por mecanismos alternativos, finanzas descentralizadas, canales blockchain para hacer transferencias internacionales y no ir por Estados Unidos. Por ejemplo, todos los pagos que van a China, Rusia, no pueden ir por Estados Unidos. Entonces págame con blockchain, págame con cripto y listo. Ya no tenemos por qué pasar por Estados Unidos. Pero eso significa entender blockchain, entender las cadenas de bloques, la seguridad, entender las posibles vulnerabilidades, un blockchain privado, un blockchain público, un blockchain híbrido. Tenemos que empezar a entender eso porque ahí está el futuro del negocio financiero. Y sobre todo, la ciberseguridad tradicional va a fallar por la dependencia de terceros. Cada vez somos más dependientes de terceros. La cadena de suministro introduce riesgos no controlables. ¿Cómo yo le puedo pedir a un proveedor que éste tenga controles? Uno va a decir por contrato. El contrato es un papel por penalidades. Bueno, pues ponme una penalidad de un día. Hazme una nota de crédito por un día de penalización. Oye, ¿y el impacto al negocio que has tenido? Esa multa de un día en la factura, pues cóbrate, ¿no? No me va a generar ningún impacto positivo. Entonces, pensar que el contrato es un control, y el problema que muchas empresas tienen, el contrato no es un control. El contrato tiene cláusulas y esas cláusulas yo no las tengo, yo no tengo capacidad para controlarlo. Simplemente yo le voy a pedir, oye, ¿tú tienes un plan de ciberseguridad? Sí, dámelo. ¿Tú tienes un plan de continuo de negocio? Dámelo. ¿Haces pruebas de vulnerabilidad? Sí, dámelo. Ok, que como que podemos hacer una prueba ácida, como podemos hacer una prueba tan sencilla, que efectivamente no va a garantizarme seguridad, no va a garantizarme que efectivamente el proveedor no va a ser atacado. Entonces, depender a un contrato en un tercero, el contrato de un tercero no necesariamente nos va a garantizar que el proveedor va a tener capacidad de respuesta. Entonces, tenemos que buscar obviamente es lo mínimo que vamos a requerir, obviamente, es lo mínimo, pero eso no significa que yo no voy a estar expuesto por falla de terceros. Acá viene un capítulo muy importante y se despliega en algo mucho más profundo que la gestión de riesgo de terceros, Third Party Risk Management. Hay que hacer gestión de riesgo de terceros porque si ese tercero falla, quien va a tener los problemas soy yo. No va a ser él. Quizás lo penalizaré, quizás le pondré una sanción, quizás le ejecutaré una carta fianza. Buah, pero el impacto al negocio lo has tenido tú. El daño a la marca lo has tenido tú. La multa lo vas a tener tú. Bueno, que se lo cobro, cóbraselo si quieres. Pero el impactado vas a ser tú. Respuestas meramente reactivas, más no preventivas. Entonces, si eso es la ciberseguridad, ¿qué es, ¿cuál es esta nueva visión que hay que tener? Hay que tener una visión de resiliencia digital. Ese es el nuevo estándar que se viene. ¿Por qué es el nuevo estándar? Porque en ese nuevo estándar no solamente hablamos de temas técnicos, sino hablamos del impacto al negocio como el resultado de estas amenazas que tenemos que identificar, analizar y evaluar los impactos para tomar medidas de carácter preventivo. No todos los incidentes pueden evitarse. Cada vez es más probable los ciberataques. Cada vez es más probable que se aproveche una vulnerabilidad para ser atacado. Sí, lo que yo no puedo hacer es mitigar la probabilidad, pero lo que sí puedo hacer es mitigar los impactos. Puedo estar preparado para resistir, responder y recuperarnos de forma efectiva. Esta es una visión de la resiliencia que inclusive, bueno, la ISO de resiliencia es del año 2016. La ISO 22316 del año 2016 nos hablaba de una resiliencia organizacional. Y esa resiliencia organizacional llamaba a una resiliencia operativa, tener capacidad de salir airoso de eventos disruptivos con el menor impacto posible, alinear a la empresa para tener capacidad de respuesta frente a eventos disruptivos. La primera prueba de fuego, la pandemia. Todos fuimos resilientes, las empresas tuvieron que ser resilientes,
y sobre la marcha avanzaron. Quien no, moría. Así de sencillo. Entonces, la resiliencia operacional digital ahora es el nuevo marco de gestión de la ciberseguridad. Es un híbrido, ciberseguridad más continuidad del negocio. Y esto nos lleva a entender esos pilares de la resiliencia, anticipar disrupciones, identificar cuáles son esos escenarios críticos antes de que ocurran, no como una vez me dijeron, no, es que solamente analizamos y hacemos pruebas sobre eventos históricos. Digo, a ver, la prueba de hacer el objetivo de hacer una prueba de continuidad no es probar que funciona todo sobre lo que ya te pasó, sino hacer pruebas sobre eventos que no han sucedido para ver tu capacidad de respuesta. No, no, nosotros solamente nos centramos en los eventos históricos. Eso no te garantiza que algo que no te ha pasado, si te pasa, vas a tener capacidad de respuesta. Hay que anticiparnos a estos eventos disruptivos, hay que analizar escenarios y probar esos escenarios para ver si tenemos o no tenemos capacidad de respuesta. Limitar el impacto. Hay que buscar establecer estrategias que permitan contener y mitigar el daño de forma inmediata. Quizás no a cero, sabemos que no va a ser un impacto cero, sabemos que nos van a pegar, sabemos que nos van a golpear, pero el objetivo es buscar mitigar el impacto, establecer estrategias no solamente eficientes económicamente, sino efectivas y eficaces, que realmente permitan lograr el objetivo de mitigación, reducir el impacto. Cero sería lo ideal, pero vamos a saber que esto no es realista. Un impacto de un ataque no va a ser cero, se va a dar, no va a generar una indisponibilidad, vamos a estar fuera de servicio, pero tenemos que tener la capacidad, la resiliencia de restaurar, recuperar, reanudar y restaurar el negocio y regresar a la normalidad lo más pronto posible. Mantener funciones críticas. Acá viene algo del vía. El vía nos habla de identificar procesos críticos, recursos tecnológicos críticos, personas, información. Perfecto. Entonces, la resiliencia lo que busca es garantizar esos procesos prioritarios para que el negocio se recupere lo más pronto posible. Obviamente, impacto cero es irreal. Sabemos que va a haber un impacto. Yo no voy a poder evitar eso, pero sí puedo mitigar los impactos hasta un nivel aceptable, que obviamente eso implica haber definido también mi apetito y tolerancia de cara a la continuidad. Y eso significa también definir estrategias para recuperar, restaurar y reanudar procesos claves dentro de los tiempos aceptables, ese RTO que muchas empresas, bueno, algunas empresas he visto, RTO una hora, pero a ver, un RTO de una hora, sí, ¿para qué? Ah, para si se habla de energía eléctrica. Ok, ¿qué más? Una hora si es que se cae la electricidad. Ok, ¿qué más? Una hora, está bien, o sea, estás hablando de eventos, digamos, eventos normales, pero no son eventos, no es un tiempo de recuperación para una situación estresada. ¿Qué pasa si es que sufres un ciberataque de esta naturaleza? ¿Cuánto tiempo puedes recuperarte? Mira, hago mi análisis, más o menos entre 4 a 8 horas. Y un ciberataque fuerte, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días. Porque involucra obviamente hacer toda una serie de revisiones, limpiar toda la infraestructura, recuperarlo. Tenemos que empezar a pensar en esos escenarios para ver los tiempos de recuperación, para validar esos RTOs y asegurarnos que realmente tengamos la capacidad para hacer frente a estos. Y sobre todo, aprender y fortalecer, mejorar capacidades post-incidente. Es una actividad ex post, obviamente, que no solamente involucra recuperar o revisar mi capacidad de estrategia de respuesta, sino también empezar a trabajar en un componente que ya en algunas empresas lo he visto que empiezan a utilizar, es esta cultura de recuperación como parte de la cultura de la continuidad de negocio. Es decir, bueno, si hay un ataque, tenemos que buscar minimizar los impactos lo más que podamos, pero también tenemos que mejorar o aumentar la velocidad de la recuperación. Es decir, ataque, un día parado, por ejemplo, pues yo tengo que estar recuperándome lo más pronto posible para que a más tardar mañana ya esté disponible. ¿Por qué? Porque se espera que debo fortalecer mi capacidad de recuperación
restauración y retorno a normalidad para nuevamente estar online y seguir operando. Vamos a ver que definitivamente van a haber multas y sanciones. Seguramente el regulador va a implementar sanciones. Y también tendremos que sopesar eso, estimar el costo potencial de estas posibles sanciones. Porque claro, obviamente esto no va a ser gratis. Este error va a pasar factura y seguramente va a haber una pérdida operativa. Lo que sí tenemos que hacer es, nuevamente, buscar recuperar, reanudar y restaurar la normalidad lo más pronto posible para minimizar el posible impacto de esa sanción. ¿Que va a haber sanción? Va a haber sanción. El tema es, mientras más rápido me recupere, pues le voy a dar menos incentivos al regulador para que me multe, digamos, en gran volumen. Diferencias claves entre estos dos paradigmas. Bueno, normalmente, si estuviésemos hablando de una escala de 0 a 100, el enfoque de la ciberseguridad tiende a ser más técnico, ¿no? Buscar definir estrategias de defensa, es un enfoque más técnico, es un enfoque más de defensa. La gobernanza está muy alineada al tema técnico y claro, obviamente se mide el impacto del negocio en el punto de vista técnico. Sin embargo, la resiliencia nos da un enfoque mucho más amplio. ¿Por qué? Porque nos permite ver no solamente las implicancias de la falla tecnológica, sino ver el daño a la imagen, posibles multas y sanciones, el impacto en la relación con el cliente, la imagen que podemos trasladar a nuestros clientes de cara a un efecto de un evento. Desde el punto de vista de la preparación, nos lleva a ser más resilientes, tener una capacidad para recuperar, reanudar y restaurar lo más pronto posible. Esa visión resiliente es la que tenemos que tener para mejorar nuestra capacidad de respuesta. Y obviamente eso significa alinear el gobierno con esta capacidad resiliente para que ellos, los miembros del comité de crisis, los miembros del comité de directorio, también comprendan que hay que invertir, pero no se invierte porque hay que comprar una aplicación, no, se invierte porque tenemos que garantizar seguridad del negocio. Y eso significa implementar una serie de herramientas, invertir en herramientas, no verlo como un centro de costo, porque en muchas empresas se percibe que las herramientas son centro de costo y no son beneficio, lo cual significa obviamente, lo cual significa obviamente implementar una serie de medidas de carácter totalmente reactivo, ¿no es cierto? Cuando deberíamos tener una visión más de negocio para comprender los impactos a nivel de todas las posibles afectaciones. Impactos a la imagen, financiero, el impacto regulatorio, el impacto al servicio, ¿no es cierto? Para comprender aún más las posibles implicancias de esta visión, ¿no? En un enfoque técnico de ciberseguridad o un enfoque más resiliente. Una comparación estratégica entre esta visión de ciberseguridad y resiliencia que muchas veces los directores perciben. Perciben normalmente que el concepto de ciberseguridad es solamente proteger sistemas, es proteger equipo, es proteger infraestructura, previene, detecta, normalmente se perciben como soluciones técnicas y el responsable es tecnología y el CISO. Pero una visión más resiliente nos permite comprender que la inversión que estamos haciendo es proteger el negocio, es resistir, recuperar, reanudar y restaurar el negocio lo más pronto posible. Es una visión más estratégica y se percibe, obviamente, desde la visión del directorio, ¿no es cierto? Y de la alta dirección, comités, porque de alguna otra manera lo que vamos a hacer es prepararnos para poder hacer frente a esta situación. No solamente estamos hablando de invertir en tecnología, herramientas de seguridad, sino como un evento aislado, sino como invertir en tecnología para proteger al negocio. La percepción de un director va a ser ahora distinta. ¿Cuánto tenemos que invertir para garantizar la continuidad del negocio? Bueno, tenemos que invertir tanto. Perfecto. ¿Cuánto estamos facturando? Perfecto. Estamos invirtiendo, pongamos, $500,000 para buscar recuperar un negocio de 100 millones. Ah, vale la pena. Números. Hablar de negocio.
es la mejor percepción que tiene un miembro de alta dirección. Y eso significa que también los miembros del directorio, los miembros de este comité, entiendan de estas amenazas, no en términos técnicos, sino venderlo de una forma digamos, con un lenguaje más natural. Ransomware, ya todos sabemos que es ransomware, o cloud stage, bueno, caída de la nube, no habla de supply chain attacks, sino ataques de terceros. Entender, recuerden que un director no es un técnico necesariamente. Y él, si yo le voy a hablar de WAF, le voy a hablar de exploit, no, dime qué es eso. O sea, dime qué es WAF. Ah, no, tengo que hablarle en un caso sencillo para que éste comprenda y aplique de forma adecuada esta decisión. Y esto significa hacerle ver, entender las principales amenazas que tenemos. El ransomware 3.0 ya dejó de ser un incidente técnico a convertirse en una posible crisis empresarial. ¿Por qué? Porque antes solamente encriptaba información y claro, le pagabas y listo, te desbloqueaba. Pero ahora no solamente es eso, ahora te roba, te encripta, te amenaza con exposición, presiona a tus grupos de interés porque va a difundir información confidencial o inclusive ataca a tus proveedores para que tú estés secuestrado permanentemente. Entonces, ya no es solamente que hay un atacante que aprovecha una grieta en la seguridad, no, o sea, ya dejó de ser solamente un tema técnico, ahora se convirtió en una posible crisis. ¿Por qué? Porque si este atacante aprovecha una brecha y a partir de ello em, te extorsiona, te amenaza, te chantajea con que va a publicar información de tus clientes o amenaza a ir al regulador para ventilar tu información confidencial. Entonces ya no estamos hablando solamente de un incidente técnico, estamos hablando de algo un poco más complejo y que requiere otra visión para hacer frente a esto. Y que obviamente los miembros del directorio tienen que comprender para poder hacer y comprender y tomar las decisiones que correspondan de la mejor manera posible. Entonces, hoy un ransomware de nivel 3.0, ¿cuáles son las posibles implicancias? Bueno, la interrupción prolongada de operaciones. Ya no hablamos que solamente dice, bueno, pues te encripto la información y cuando me pague esto le libero. Ahora, uno le puede pagar y dice, ¿sabes qué? No, págame el doble. Si no, no. O sea, si ya el atacante te está pidiendo un rescate y tú le pagas, ¿qué obligación él tiene moral de desbloquearlo? Simplemente me pagas, si no, págame más. Puede ser una interrupción prolongada. Pérdida de confianza irrecuperable. Tus clientes, tus socios, tus grupos de interés van a cuestionar tu seguridad, la viabilidad del negocio, tu imagen, la marca. Multas, que normalmente son significativas, ¿no? En algunos, bueno, la norma DORA, las multas van desde los 2 millones de euros en adelante. En América Latina, algunos países ya están multando. Las multas son fuertes, pero, pero no dejan de ser multas. Entonces, al final, bueno, ¿cuánto me está cobrando? $50.000. Bueno, pues paga $50.000, ya que tanto, pues ya. Pero no te duele, no te duele. Al final el negocio es más grande que $50.000, pero no te duele. O sea, al final, bueno, ya pagamos, pues ya listo. Pero no te va a mover el piso. Lo que sí puede mover el piso son litigios y demandas colectivas que sí pueden haber de los grupos de interés afectados. Una demanda millonaria por varios millones de dólares que puede venir de los clientes afectados. Pues sí, eso sí puede doler, porque ya no estamos hablando de una multa de $50.000, podemos hablar de demandas por millones de dólares, por varios millones de dólares, y eso sí puede moverle el piso a un banco. Ah, dependiendo también, ¿no? Si es un banco grande, no. Pero si es un banco pequeño, mediano, pues sí, ¿no? Le puede mover el piso. Y sobre todo, el daño reputacional irreversible. Una entidad financiera que es atacada puede cuestionar sus bases de imagen de cara a sus clientes. Y si este tema no logra ser revertido, el daño reputacional
y a la imagen de la empresa puede verse comprometido en el tiempo. Entonces, los impactos del ransomware no es más allá de solamente la penalización que estoy pagando por el secuestro de mi información, sino hay una serie de aristas que se pueden derivar de esto y que hay que tener en cuenta, sobre todo para poder valorizar el impacto al negocio y que obviamente mi alta dirección tiene que estar adecuadamente entendido sobre el tema. Un aspecto, un aspecto muy importante en por qué fallan las organizaciones no es por falta de tecnología. Quizás, claro, si no tienes tecnología, no tienes herramientas, obviamente el problema se complica. Pero a veces no es por la falta de tecnología, sino es por la falta de planes ejecutables y probados, por fallas en las decisiones oportunas, por el pensar que a mí no me va a pasar, por una comunicación deficiente, por definir tiempos de recuperación, RTOs y RPOs irreales o no validados, por no tener estrategias probadas, porque la alta dirección, y acá viene un concepto que les adelanto, por un riesgo de gobierno. Este es un tema que el próximo martes vamos a sacar un podcast sobre el riesgo de gobierno. Y el riesgo de gobierno, estábamos revisando el material, pues el riesgo de gobierno se deriva de tener miembros de alta dirección no conscientes de los riesgos a los cuales ellos mismos pueden generar por toma de decisiones. Es un riesgo estratégico, pero es un riesgo de gobierno, en la cual tienes miembros de alta dirección, gerencia general, miembros del directorio, que no comprenden bien la gestión del riesgo y producto de eso toman decisiones erradas y producto de eso tenemos implicancias estratégicas. El riesgo de gobierno acá tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque son decisiones y que muchas veces la alta dirección no comprende correctamente esto y piensa que es un tema meramente técnico, tema meramente operativo, cuando no percibe las amenazas reales que vienen por detrás. Y claro, obviamente eso significa crearles cultura de resiliencia, hacerles entender que no existe disponibilidad infinita. O sea, muchos piensan que el 99.5 o 99 bueno, 99.5 casi siempre es un estándar de disponibilidad, que al año son más de, no son más de 4 horas, 4 horas y media más o menos son 99.5 de disponibilidad. La indisponibilidad de ese 0.5 son más o menos 4 horas y media aproximadamente. Todo servicio cloud nunca te garantiza disponibilidad al 100%. Ninguno. Ni Amazon, ni Azure, nadie. Nadie te garantiza 99.100%. Siempre tienen un margen de error. Y esa suposición errónea de que la nube siempre está disponible y el proveedor se encarga de todo es un error fatal. Encargarle la seguridad al proveedor es un error. ¿Por qué? Porque el proveedor solamente se encarga de la seguridad para adentro. De afuera, de la puerta de la nube hacia afuera es tu responsabilidad. Entonces, si tú me vas a mandar información, yo, proveedor, solamente soy responsable de lo que llega y lo que guardo en mi casa. Si tú me lo mandas, si tú me envías información sin encriptar y te comprometen información, te la comprometieron a mí no, porque mandaste esa información sin encriptar. Control ISO 27001, medidas de mitigación, encriptación, información en tránsito y en reposo. Mínimamente, si voy a mandar algo en la nube, tiene que estar encriptado. O me tengo que asegurar que hay un canal seguro de comunicación para que, obviamente, eso es asumir o suponer que nunca va a haber ningún ataque, para asegurarme que efectivamente va a haber seguridad en la información. O el otro supuesto erróneo, la nube nunca se cae. Bueno, ya lo hemos visto. En octubre del año pasado se cayó Amazon Web Services y muchas entidades financieras, muchas empresas tuvieron el impacto. Pues sí, claro. Si yo concentro todo en un solo proveedor, mi negocio se va a ver comprometido significativamente. Riesgo de concentración, que en algunos países le llaman, cuando concentro muchos servicios en un único proveedor. La realidad operacional es que las interrupciones regionales o globales afectan a miles de organizaciones simultáneamente. Lo vimos con el efecto, con el evento de Amazon Web Services. Ellos tenían su principal en Estados Unidos, costa este,
pero se cayó costa este, se cayó costa este, se cayó la réplica de Europa, se cayó la réplica de Brasil. ¡Guau! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un servicio en la nube, pero si es una caída total, pues todas las copias también se caen. Y la dependencia crítica, que ya tiene que ver más con un tema técnico, arquitecturas mal diseñadas, que pueden crear estos single point of failure, los puntos únicos de falla, que es obviamente un factor de riesgo que tenemos que identificar desde el punto de vista de seguridad, ciberseguridad y continuidad para que podamos implementar medidas, en este caso, con medidas detectivas y preventivas y corrección, pues tratar de resolver esos puntos únicos de falla para buscar minimizar la probabilidad de que efectivamente podamos vernos afectados por este tipo de situaciones. Vulnerabilidades operativas en el ámbito cloud. Bueno, depende del proveedor. Estas cláusulas con cláusulas lock-in que permiten o que inhabilitan salidas viables es una gran restricción que muchas veces los proveedores tienen. Yo te doy mi servicio nube, pero te condiciono esto. Las condiciones del vendor locking, en la cual son cláusulas con salidas no viables, al final te dejan amarrados igual, de pies y manos. Arquitectura sin redundancia o si hay arquitectura multiregión o multicloud, efectivamente seguimos dependiendo de algo, de los enlaces de comunicación. Y si falla el proveedor de comunicación, por más que yo tenga un multiregión o un multicloud, igual el problema va a persistir. No estamos ajenos a estrategias de multicloud o multiregión si es que efectivamente el proveedor de los enlaces de comunicación se cae. De nada me sirve. Planes de salida inexistentes. Este es un gran problema en las cláusulas contractuales. ¿Por qué? En un contrato con un tercero, normalmente establecemos cláusulas de salida, sí, pero no tenemos cláusulas de salida para migrar rápidamente ante una situación potencial de crisis. Es decir, si ya se ve que existen brechas, vulnerabilidades, caídas, de repente, Jonas, necesito rápidamente establecer una salida de emergencia, una salida, una migración rápida con un proveedor alterno para que no sea yo la próxima víctima. Entonces, muchas veces esas cláusulas lock-in son las que inhabilitan estas salidas rápidas ante una potencial crisis. ¿Por qué? Porque claro, yo soy Amazon, yo tengo mi entorno de seguridad nube, pero yo no estoy integrado con Azure. Y si quieres que yo me integre con Azure, bueno, te va a costar un poco más, ¿no? Te va a costar un poco más porque tengo que estructurarme a lo que Azure tiene de tal manera que yo pueda hacer una réplica en Azure o yo le dé la información a Azure para que él tenga una copia, un multi-cloud. Pero claro, nuevamente, entre Azure y Amazon Web Services depende de la comunicación. Y si la comunicación se corta, pues de nada me sirve, porque la información no va a llegar a su destino o va a estar desactualizada. Acá hay algo muy interesante. La responsabilidad compartida está mal entendida. ¿Por qué? Normalmente se confunde en qué protege el proveedor y qué protege el cliente. Y este es un problema que muchas veces está en los contratos y que a veces no se revisa, porque el proveedor solo protege la información cuando entra a su ambiente, cuando entra a su nube. Si tú me mandas información sin encriptar, yo guardo la información sin encriptar. Tú no me has pedido que yo encripte nada y tampoco lo voy a encriptar porque ese es tu tema. Si tú me mandas información abierta, yo lo guardo información abierta. Si me atacan, que es poco probable, pero si es que me atacan, tu información igual va a ser comprometida. Entonces, hay un 50-50. 50% lo del proveedor, 50% lo del cliente. Yo te mando información encriptada, en tránsito, y la información se almacena encriptada. La dualidad del control de encriptación en tránsito y encriptación en reposo. ¿Para qué? Para garantizar confidencialidad de la información. Así de simple. Entonces hay que leer las letras pequeñas de los contratos con terceros para ver la responsabilidad compartida, que muchas veces es mal entendida y que inclusive los miembros del directorio no comprenden porque piensan que el proveedor se encarga de todo. Y no, muchas veces los proveedores solamente se encargan de repositorio. Como me lo mandas, yo lo deposito. Si me mandas información abierta queda. Es como cuando uno usa un OneDrive o un Google Drive
La información tal cual como yo la grabé está. Entonces, si logran ver y se da un ataque y comprometen Google Drive o OneDrive, pues habrán mis archivos de Excel, habrán mi Word, pues claro, obvio. Tu archivo no está con clave, no son archivos con claves de seguridad, son archivos abiertos. Entonces, un atacante que accede, pues va a poder ver toda tu información. Y si tiene atributos, puede eliminar información. Entonces, veamos que hay responsabilidades compartidas que muchas veces están mal entendidas. Los temas de proveedores, el enemigo invisible. ¿Por qué el enemigo invisible? Porque se percibe que el proveedor, o se asume que el proveedor tiene todo seguro. Y eso no es, eso es un supuesto heroico. ¿Por qué es un supuesto heroico? Porque estás pensando que el proveedor tiene lo último en tecnología. Por más que tú le pidas por contrato, por cláusula, pues cabe la posibilidad que el proveedor también falle. Hay un efecto dominó. ¿Por qué? Porque cuando hay una alta concentración de servicios en un único proveedor, puede paralizarte totalmente. Eso le pasó a un banco colombiano cuando hace el año pasado, en octubre del año pasado, se cayó Amazon. Todos sus canales se cayeron, todos sus canales digitales se cayeron. Todo estaba apalancado con Amazon. Se cayó Amazon y no funcionó solamente canal presencial. Vean, la alta concentración en un único proveedor. Claro, es un tema de inversión. Oye, pero ¿cuánto le cuesta a tu negocio que se caiga todos tus canales? Hay que sopesar costo-beneficio. Y el tema también del límite de control. Tecnología no puede controlar todas las vulnerabilidades del proveedor por sí sola. Existe una alta dependencia de proveedores de tecnología. Por más que yo le pida auditorías, evaluaciones de seguridad, pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, tu plan de acción, son papeles, no dejan de ser papeles. Al final yo tengo que ver su capacidad de respuesta para asegurarme una pronta recuperación. Y eso significa que tenemos que hacer una evaluación al proveedor para ver conjuntamente, en este caso con el proveedor, qué tanta, qué tanto compromiso tiene el proveedor o qué tanto compromiso del proveedor puede haber de cara a sus herramientas. Dame tu infraestructura de seguridad, quiero ver tus resultados de tus pruebas, quiero ver los planes de acción, quiero conocer el estado de tu plan de acción. No deja de ser papel, pero por lo menos nos va a poder proveer un mayor grado de seguridad. Y eso significa que tenemos que hacer el due diligence del proveedor para por lo menos tener cierto nivel razonable de seguridad de que el proveedor tiene la capacidad de respuesta. Ojo, esto no significa que no pueda ser atacado. Eso no significa. Significa que tiene una pronta capacidad de respuesta para recuperar, reanudar y restaurar, pero no le quita la probabilidad de que pueda ser atacado. Esa es una gran diferencia. El hecho de que yo te presente que estoy certificado, soy 27001, 22301, que qué bonito tus credenciales, pero si te atacan, te van a atacar. Y si tienes capacidad de respuesta, ese ataque de repente en no más de una hora estarás levantado todo. ¿Sí? Ok. Eso es lo que me interesa. Saber, tener conciencia de que realmente tiene la capacidad de recuperarse lo más pronto posible. ¿Y cuál es el frente del directorio frente a una cibercrisis? Hay muchos errores que suelen presentarse. Muchas veces los órganos de gobierno fallan en su preparación para enfrentar incidentes tecnológicos críticos, porque como no son técnicos, lo derivan a tecnología. Entonces, aquí nuevamente llegamos al mismo fórmula circular. Como yo no soy tecnológico, no entiendo de tecnología, tecnología usted responda. Claro, operativamente tiene que responder, pero estratégicamente el directorio tiene que comprender de amenazas y vulnerabilidades en un entorno operativo, tecnológico y digital. ¿Para qué? Para que aprenda y comprenda qué decisiones tiene que tomar y sobre todo la velocidad de la decisión, porque de nada sirve que yo me reúna a las 4 horas del ataque y tome una decisión hasta el día siguiente. Ya para esa hora, si tecnología respondió o esperaba una respuesta de parte del directorio, pues ya hicieron fiesta, dieron y vinieron, sacaron todo, encriptaron todo. Acá es tiempo, tiempo y tiempo. Y esto nos lleva a una serie de errores críticos. Delegación total a tecnología. Reportes muchas veces tecnológicos incomprensibles para un director. Un apetito al riesgo a ciberseguridad inadecuadamente definido. Y esto muchas empresas
no tienen o no han definido o han definido que el apetito al riesgo solamente es el apetito por riesgo operacional. Y definen, y así está definido, y dice, bueno, es que nosotros aceptamos pérdidas operativas por lo esperado. Oye, acá no hablamos de pérdidas operativas, acá hablamos de impacto al negocio, por lo tanto tenemos que definir cuánto es ese nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar de cara al negocio. Entonces ya no hablamos esa típica relación que muchas empresas tienen, que el apetito es igual a la pérdida, ¿no? Ese es un craso error pensar en eso. No se hacen simulacros, hay una falsa sensación de seguridad, creemos que a nosotros no nos va a pasar. El gran problema que muchas empresas tienen. Le pasó al vecino, a mí no me va a pasar. Ah, ese, esa falsa inmunidad, pues genera esos excesos de confianza. Y claro, si tienes un santo a quien le rezas, pues rézale al santo, porque si no has hecho nada y no has hecho gestión, cuando te toque, ahí recién te vas a dar cuenta de la importancia que ha tenido esta visión que debemos dar de resiliencia. Decisiones que no pueden delegarse. Durante una cibercrisis, el directorio a través del comité debe tomar decisiones críticas que no son técnicas, sino decisiones estratégicas y de gobierno. El equipo de TI tomará decisiones técnicas. Entonces, gobierno y gestión. Gobierno, comité de crisis, toma decisiones estratégicas. Gerencia de sistemas, gerencia de seguridad, gerencia de ciberseguridad, tomará decisiones técnicas. ¿Qué activará? ¿Qué protocolo activará? Y claro, si queremos llevarlo hasta un tercer nivel, el tema comunicacional, gestión de comunicación en crisis. Y eso es alineado a la visión estratégica y alineado, obviamente, al impacto de mis stakeholders, de tal manera que no nos vayamos de boca y digamos más de la cuenta, o por el contrario, tratar de tapar un sol con un dedo y al final quedo peor de la crisis. Entonces, hay que entender todos estos conceptos para poder gestionar de una forma mucho más eficaz este tipo de ataques. Y preguntas que solo el directorio debe responder. ¿Detenemos la operación? O sea, sacamos al Internet, apagamos al Internet de la empresa para que no nos ataque, porque esa es una respuesta de lo más sencilla, una decisión entre continuidad de negocio y contención de daños. Comunicamos al regulador, cumplimos o nos quedamos callados. Informamos a clientes, somos transparentes o queremos gestionar el pánico. Claro, si yo digo, señores clientes, estamos siendo atacados, ¿ah? Pánico, agencias revientan, fuga de dinero, retiro de fondos, de ahorros, si fuera un banco. Pagamos el rescate, dilema ético. Claro, si tú pagas, le estás diciendo pues que tienes capacidad de pago y pues para la próxima vez te va a volver a atacar. No es ético el atacante dice, ah, bueno, como me pagaste, la próxima vez ya no te ataco, ¿no? Si ya pagaste una, la segunda, la tercera o la cuarta puedes volver a pagar. Claro, siempre y cuando no haya hecho nada, no haya tomado medidas correctivas, pues puedo ser la próxima víctima nuevamente. ¿Qué priorizamos? ¿La reputación o la continuidad? Debe haber un balance entre imagen pública y recuperación. En este caso, debemos priorizar las dos cosas, la imagen, reputación y la continuidad del negocio. No podemos jugar entre uno u otro porque al final la marca se deteriora, la confianza se pierde y al final nos ven como débiles y el cliente tiene memoria. Los clientes tienen memoria. Y al tener memoria, bueno, saco mi dinero, no me siento seguro, me voy al banco del frente. Y ya para terminar, lo que debe exigir un directorio preparado. Pedir escenarios realistas de respuesta a cibercrisis. Tener indicadores claros y accionables. Tener un buen apetito al riesgo de ciberseguridad adecuadamente definido. No pensar en pérdidas operativas porque eso ni siquiera para riesgo operacional debe funcionar. Hacer simulacros ejecutivos con el comité de crisis. Entrenarlos, capacitarlos, ensayarlos, probar tiempos de respuesta y sobre todo, integrar capacidades. Coordinación entre riesgos, continuidad y gestión de crisis. Seguridad, ciberseguridad. No son islas aisladas, son parte de una cadena. Por lo tanto, hay que integrar esa capacidad de respuesta para tener una pronta y rápida reanudación, recuperación y restauración a la normalidad. Y bueno, para terminar, últimos marcos. Bueno,
Todos sabemos NIST de Cybersecurity 2.0. Hay que identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y todo eso con gobierno. Marco de referencia para ciberseguridad. Muy importante. Enfatiza el gobierno, la gobernanza corporativa. DORA, visión europea, resiliencia operacional digital. Pues hay que articular gestión de riesgo de terceros, pruebas y responsabilidad de la alta dirección. En la accountability parte desde la alta dirección. Estándares ISO. Ya no solamente es la 22301, ya no solamente es la 27001. Ahora hablamos de 22361, gestión de crisis, crisis management. 27031, adecuación de las tecnologías a la continuidad tecnológica. 27036, seguridad de terceros tecnológicos. Todos estos estándares deben servir como buenas prácticas para fortalecer la gestión de la ciberseguridad y la resiliencia. Acá falta la 22.316, falta la 27.017, 27.018, gestión de incidentes de seguridad, gestión de incidentes de continuidad. Pues sí, falta una serie de prácticas que tenemos que revisar y ver lo que más nos sirve para mejorar nuestra gestión. Y una hoja de ruta fácilmente y aplicable. Pues, primero, podemos operar bajo ataque, nuestros RTOs son alcanzables, dependemos de terceros críticos. ¿Qué hacemos? ¿Qué controles tenemos? ¿Son viables sus controles o no? Y el directorio sabe qué hacer. Gestión de cultura. Tenemos que empezar a lograr ese nivel de madurez que se necesita para poder fortalecer la gestión. Brechas típicas, BCP y DRP no alineados. No hay un buen gobierno de crisis, indicadores inútiles, una dependencia excesiva de terceros, cultura reactiva. Yo diría adicionalmente, bases metodológicas cuestionables, malas definiciones de apetito, una falta de definición en la tolerancia a la interrupción, falta de cultura, una cultura organizacional, una cultura de riesgos. La ausencia de esto son vulnerabilidades que impactan a este tipo de decisiones. Y claro, ¿qué se necesita? Primero, elevar el riesgo tecnológico al directorio como un riesgo de negocio. Definir correctamente el apetito al riesgo. Integrar seguridad, ciberseguridad, continuidad y crisis. Todo eso dentro de una gran cápsula de riesgos. Hacer simulacros con los equipos de crisis y medir resiliencia y no solamente controles. Señores, la gestión de la resiliencia hoy es más que nunca una capacidad estratégica, no solamente operativa, para garantizar la continuidad del negocio digital. Y hoy más que nunca somos más expuestos. Por lo tanto, esta sesión, este webinar, lo que yo buscaba, que se buscaba, el objetivo de esta sesión era generar esa cultura, empezar a llamar a la conciencia con respecto a estos temas, para que ustedes hagan su tarea, revisen, vean, incorporen esos conceptos que estamos mencionando y lo lleven a la práctica. Señores, ha sido nuevamente un gusto estar con ustedes en este webinar, en este primer webinar del año. Les adelanto, como decía, el día martes nuestro podcast de Spotify, Generando Cultura de Riesgos, se va a lanzar un podcast sobre riesgo de gobierno y el día jueves riesgo de cultura, ambos vistos bajo el marco de COSO RM 2017. Así que los invito a que sigan ese canal y que pues nada, ya anunciaremos nuestro próximo webinar para el mes de febrero y espero contar con ustedes en esa próxima oportunidad. Perdón, acá creo que hay un comentario. Ah, listo, perfecto, José. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Buen fin de semana. Cuídense mucho.